Listo, dale. This meeting is being recorded. Bueno, buenos días, doctor Camilo Torres. Nuestro grupo está conformado por Leslie del Socorro García Baños y Diana Marlene García. Vamos a hacer entonces en este momento la presentación y la exposición de la temática técnicas e instrumentos de recolección de datos y criterios de validez y confiabilidad. Tenemos entonces que cuando hablamos de investigación cuantitativa, hablamos entonces de recolección de datos cuantitativos. Esta recolección de datos cuantitativos se realiza a través de instrumentos de medición, los cuales se buscan que midan efectivamente las variables de investigación. Estas técnicas e instrumentos entonces deben cumplir con unos criterios de validez y de confiabilidad. Bueno, cuando hablamos entonces de recolección de datos, hablamos de que la recolección de datos es un plan detallado, un procedimiento que conduce a recolectar datos con un propósito específico. Entonces, esta recolección de datos incluye lo que son las fuentes, que son las fuentes de donde voy a recolectar los datos, los medios o los métodos con los que voy a recolectar estos datos y la organización de datos para poder llegar al análisis. Siempre que hablamos de recolección de datos, entonces se nos viene una pregunta y es, ¿qué significa entonces medir? ¿Cierto? Entonces, cuando hacemos los procesos de medición, significan vincular conceptos que son abstractos con indicadores empíricos, para lo cual se hace necesario un instrumento de medición. Este instrumento de medición lo que hace es registrar los datos observables que representan verdaderamente lo que van a ser, lo que son las variables o los conceptos. Bueno, entonces, con respecto a lo que son los requisitos que debe cubrir un instrumento de medición, tenemos que cualquier instrumento de medición debe cumplir con el requisito de confiabilidad, validez y objetividad. Cuando hablamos de confiabilidad, se refiere a que cuando aplicamos el instrumento, sea a un sujeto o a un objeto, siempre la cantidad de veces que se aplique siempre nos va a dar el mismo resultado. En este sentido, se puede decir que el instrumento es confiable. El otro requisito que debe cumplir los instrumentos de medición es el de validez. Ese requisito de validez se presenta a través de tres evidencias. Son las evidencias relacionadas con el contenido, las relacionadas con el criterio y las relacionadas con el constructo. Y el criterio de objetividad. Esa parte de objetividad significa que la investigación no sea permeada por los sesgos o las tendencias del investigador, que es el que la va a interpretar. Bueno, con respecto a la validez. Bueno, con respecto a la validez, entonces tenemos que en la validez de contenido, esta evidencia de contenido es el grado en el que el instrumento refleja lo que es el dominio específico del contenido que realmente se está midiendo. También podemos ver esa validez de contenido como el grado en el que la medición representa al concepto o a la variable de forma amplia. Con respecto al criterio, la evidencia de lo que es el criterio se obtiene cuando se correlacionan los resultados obtenidos de un instrumento con los resultados obtenidos desde otro instrumento que busca medir exactamente la misma variable. Y cuando hablamos del constructo, entonces estamos pensando en cómo el instrumento representa y mide el concepto teórico. Hablar del constructo implica tres etapas, que son, la primera es la revisión de literatura. Posteriormente se debe hacer una asociación estadística de lo que son todos los conceptos. Y por último, hacer la interpretación de esta evidencia. Cuando hablamos de evidencia, cuando hablamos entonces de validez, para que haya una validez total, se deben cumplir con los tres requisitos, que son las evidencias de contenido, de criterio y de constructo.
Con respecto a los factores que pueden afectar la confiabilidad y la validez, tenemos tres factores, que son el de improvisación, que el instrumento esté fuera de contexto o que el instrumento tenga estrechez o amplitud de contenido. Entonces, con respecto a la improvisación, se refiere a que el instrumento es formulado, se formula de manera rápida. Y nosotros sabemos que elaborar un instrumento toma su tiempo, ya que se debe conocer muy bien la variable que se pretende medir, se debe conocer además lo que es la teoría y se debe conocer la práctica. Entonces, la improvisación afecta la confiabilidad del instrumento. Con respecto a que esté fuera de contexto, entonces es cuando se utilizan instrumentos que son del extranjero, de otras partes, entonces se les hace traducción, se adecúan al contexto, pero realmente no cumplen con los requisitos y pueden ser confusos para la persona que los desarrolla. O pueden ser instrumentos inadecuados. Cuando hablamos de instrumentos inadecuados es que manejan, puede ser que manejan un lenguaje elevado, no tienen en cuenta la edad, no tienen en cuenta el sexo o no tienen en cuenta lo que es el conocimiento o la ocupación de la persona. Y cuando hablamos de lo que es la estrechez o amplitud de contenido, es cuando el instrumento excluye dimensiones que son realmente importantes dentro de la investigación. O por el contrario, cuando hablamos de una amplitud exagerada, es que toma demasiados elementos de otros constructos. Finalmente, con respecto a lo que es la confiabilidad y la validez, podemos decir que la validez, la confiabilidad y la objetividad no deben tratarse de forma separada. Si alguna falta en el instrumento, si alguna falta, el instrumento no es útil para llevar a cabo un estudio. Bien, en lo que se refiere a cuáles son las técnicas e instrumentos de medición que estamos usando o que se utilizan en una investigación cuantitativa, y teniendo en cuenta todos estos requisitos anteriormente mencionados por Diana, vamos a definir un poquito qué es la técnica y qué son los instrumentos de acuerdo a los autores que hemos ya previamente leído. Entonces, la técnica, según Hernández Sampieri, es un conjunto de procesos sistemáticos y empíricos que se aplica al estudio de un fenómeno. Y Hurtado Jacqueline nos dice que tiene que ver es con los procedimientos utilizados para la recolección de datos. Entonces podemos determinar que son procesos, procedimientos que utilizamos para recolectar los datos y poder así estudiar un fenómeno o un evento. Y los instrumentos, según Sampieri, Hernández Sampieri, son las respuestas obtenidas, que son codificadas, se transfieren a una base de datos y se organizan para su análisis mediante un programa estadístico computacional. Y la investigadora Jacqueline Hurtado nos dice que representan esas herramientas con las cuales se van a recoger, a filtrar, a codificar toda la información que se recolecta. Hay algunos que son normalizados, hay otros que son elaborados, como las listas de cotejo, las escalas, los cuestionarios, y otros que son de tipo mecánico o electrónico. Entonces, los instrumentos están en correspondencia con las técnicas y la selección de las técnicas a utilizar están relacionadas con ese tipo de indicios que permiten captar el evento o el fenómeno de estudio. Teniendo en cuenta lo que es la técnica, vamos a mencionar como esas ventajas que tiene el realizar este proceso, ¿no? En primer lugar, es que aporta estrategias para reunir y organizar la información. En segundo lugar, permite el manejo y el procesamiento de todos esos datos que se recolectan en una investigación. Y también brinda elementos para la construcción del conocimiento, porque a partir de todo ese proceso se puede llegar a emitir un concepto o a concluir o también a confirmar una hipótesis.
Recordando lo que es el proceso cuantitativo en esto de indicar la importancia de lo que son las técnicas y los instrumentos, entonces vamos a ver que en el proceso cuantitativo nosotros partimos de una idea, luego hay un planteamiento del problema, ya lo que explicó Diana, que era la revisión de la literatura, el desarrollo del marco teórico, esa visualización que se tiene del alcance de estudio, y ya después, posteriormente, nosotros vamos a definir ya la variable o las posibles variables para desarrollar todo o elaborar el diseño de la investigación. Se define la selección de las muestras, se recolectan los datos, se analizan los datos y se elabora el reporte con los resultados. Entonces, en esa medida, el proceso de recolección de datos cuantitativos tiene unos pasos y es, en primer lugar, determinar esas variables de estudio, luego también determinar qué tipo de instrumentos vamos a utilizar, ¿sí? Y en tercer lugar, se verifica que esos instrumentos cumplan con los requisitos mencionados por Diana anteriormente, que son validez, confiabilidad y objetividad, y determinan programas computacionales, se determinan cuáles serían los programas computacionales para analizar los datos. Eso nos los explica muy detalladamente Hernández Sampieri en su libro Metodología de la Investigación. Pero entonces vamos a hablar de los instrumentos en sí. ¿Cuáles son los que él menciona? Bueno, están los cuestionarios en primer lugar, que se pueden realizar mediante entrevista personal, una entrevista personal, el teléfono o el internet. Pero los cuestionarios se basan en preguntas que pueden ser cerradas o abiertas. Hay distinto tipo de manejo de estos cuestionarios, que es lo que ya el investigador debe definir para saber cuál es el pertinente en su investigación. También están las escalas de medición de actitudes, que dentro de ellas vamos a encontrar el escalamiento tipo Likert, que pues son ítems que se presentan en forma de afirmaciones o juicios. Entonces vamos a encontrar una serie de aspectos que se le presentan al sujeto que va a responder, y el sujeto en esa medida realiza la, la, la respuesta correspondiente y de acuerdo a sus criterios. También está el diferencial semántico, que es una serie de pares de adjetivos extremos que sirven para calificar al objeto de actitud. En este caso se le pide la reacción del sujeto, es decir, el juicio, el adjetivo se utiliza de manera extrema, ¿no? En lo negativo, en lo positivo, y en esa medida hay una escala en el que él va a responder de acuerdo a su criterio. También está el escalograma de Goodman, que son juicios ante los cuales los participantes deben externar su opinión, seleccionando uno de los puntos o categorías de la escala respectiva. Todos estos instrumentos nos sirven para revisar el proceso en el que nosotros desarrollamos la investigación. Hay otros métodos cuantitativos de recolección de datos. Tenemos el análisis de contenido cuantitativo, tenemos también la observación, que es uno de los métodos que también se utiliza mucho. Hay observación directa, mediante análisis, hay indirecta. Hay varios tipos de observación en el cual nosotros podemos orientar esa observación o también dejarla de manera libre, desarrollarla mediante diarios de campo. Pruebas estandarizadas e inventarios son otras de los instrumentos que utilizamos para recolectar los datos. Los datos secundarios también es otro de los instrumentos. Hay unos datos secundarios, la mayoría de ellos son recolectados por otros investigadores. Por ejemplo, cuando nosotros acudimos a una investigación previa que se hizo, porque en mi caso que estoy trabajando todo lo que es la violencia contra la mujer, yo encuentro que en las alcaldías o en las fundaciones de violencia contra la mujer
hay una información precisa que yo necesito. Entonces, voy a tomar esos datos secundarios para que puedan ser relevantes y puedan servir a mi investigación. Y están los instrumentos mecánicos o electrónicos cuando yo envío por medios electrónicos estos instrumentos y lo responden o también cuando desarrollo formatos de encuestas, cuestionarios, etcétera, para que respondan por Internet. Los instrumentos y procedimientos específicos propios de cada disciplina, ya en este caso, son instrumentos elaborados por el investigador, que es el experto, y acude a su propio diseño y elaboración porque no encuentra en el medio de pronto esa precisión para recolectar los datos, entonces los desarrolla. Muchísimas gracias. Estamos entonces realizando y terminando la exposición de métodos cuantitativos de investigación educativa aplicada.